Queridos consagrandos, bienvenidos a nuestra consagración a Jesús por María, por el método San Luis María Guiñón de Montfort. En la anterior lección vimos el espíritu del mundo y vimos cómo estos tres enemigos del hombre, el mundo, el demonio y la carne, buscan destruirlo y no dejarlo ser santo. Vimos cómo el mundo, el primer enemigo del hombre, el mundo quiere destruir al hombre, quiere destruir su dignidad y quiere que no deje de hacer lo que Dios quiere, es decir, la voluntad de Dios. El mundo con sus falsos modelos, el mundo con sus falsas verdades ha destruido las familias. Y era lo que precisamente veíamos y leíamos en la exhortación apostólica de San Juan Pablo II, Familiaris Consortio. Finalmente, les dejamos una tarea y hermanos suyos de consagración nos han compartido que la vida de este santo, San Agustín de Hipona, les ha transformado el corazón, les ha invitado a tener un espíritu de fe y darse cuenta que verdaderamente se puede llegar a la santidad. Y cuánto más con nuestra Madre Santísima, quien la Trinidad, dice el Tratado de la Verdadera Devoción, la Trinidad se encantaba con ella. Cuánto más una criatura pequeñita como nosotros podremos encantarnos con esta Madre Santísima para poder llegar a la santidad. Para continuar, vamos a recordarles, queridos consagrandos, la responsabilidad que tenemos, que debemos ver todas las lecciones, hacer nuestras tareas y siempre estar en comunicación con nosotras, que somos sus madres espirituales, para que podamos acompañarlos, guiarlos y verdaderamente vivir esta consagración a la que Dios mismo les ha invitado a través de su Madre Santísima. Continuamos entonces con otra lección que se llama La mentira de la nueva era. Nos compartirá otra hermana cómo la nueva era ha destruido el mundo y cómo nos ha engañado y no nos ha mostrado verdaderamente lo que Dios quiere que el hombre viva. Entonces continuemos y veamos nuestra nueva lección. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Bienvenidos nuevamente todos a su consagración total a Jesús por María. Mi nombre es la hermana María de Fátima y hoy vamos a hablar acerca de la nueva era. Bueno, ¿qué es esto de la nueva era? Tal vez algunos de ustedes ya han oído hablar literalmente con este término que se utiliza para ella, o algunos tal vez conocen sus prácticas o algunas de sus doctrinas, pero sin saber específicamente de qué se trata todo esto y cuán grave es esto para el alma y cuán contrario es a la doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces, vamos a empezar explicando esto diciendo que el hombre es un ser religioso por naturaleza, ¿no? Dios creó al hombre y dentro de su naturaleza puso el deseo de la religión, que es dar el culto a Dios, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos ver esto? Por ejemplo, conocemos muchos ejemplos de los indígenas que por el mismo conocimiento de la naturaleza, de ver lo que a ellos les rodeaba, llegaban al conocimiento de la existencia de un ser supremo a ellos, que que debe ser el que lo ha creado todo o que da orden a todo, ¿no? Naturalmente ellos pensaban que la cosa más perfecta que ellos podían ver era su Dios, como el sol, el agua, y por eso daban culto a ellos. No llegaron al perfecto conocimiento de la verdad ni al perfecto conocimiento del Dios verdadero. Pero ¿qué se ve en esto? Que ellos buscan la religión, ¿no? Como que ellos buscan verdaderamente adorar a Dios, aunque lo hayan hecho erróneamente. Entonces, demostramos que el hombre es ser religioso por naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? El demonio quiere desordenarnos también en esto. Él sabe y no quiere hacer el hombre directamente antirreligioso. ¿Por qué? Porque él sabe que esto está en su misma naturaleza, ¿no? Una persona que se dice ser atea en realidad se destruye a sí misma. ¿Por qué? Porque va en contra de su naturaleza. Entonces el demonio utiliza esta inclinación natural del hombre hacia la religión y la desvía. Entonces empieza a crear o empieza a manipularnos por medio de esta doctrina que es la nueva era, ¿no? La nueva era se puede conocer como creencias del esoterismo occidental
que se remonta a los grupos gnósticos surgidos en los primeros tiempos del cristianismo. Implicaba un progresivo rechazo del Dios personal y se fue centrando en otras entidades que en el cristianismo figuraban como intermediarias entre Dios y el hombre, ¿no? Esto junto con una tensión centrada en los poderes o fuerzas escondidas en la naturaleza o fuerzas espirituales, ¿no? Entonces, ¿qué es como la nueva era? Es uno de los intentos de dar sentido a este momento histórico con que la cultura se ve estrechamente bombardeada, ¿no? Entonces, la nueva era empieza a olvidar la verdad de la fe de un solo Dios y del hombre, y empieza a poner más fuerza en las entidades que existen entre las relaciones de Dios y el hombre. Entonces, para la nueva era tiene unas características especiales. Es algo, en realidad, trae demasiadas doctrinas, muchas doctrinas, más que todo esotéricas y occidentales, pero que tienen ciertas características, ¿no? Lo primero es que la nueva era no tiene un libro sagrado que contenga toda su doctrina, ¿no? Sino que toda creencia para él es válida. Si a mí me parece que esta plantica tiene poder y es Dios, pues eso está bien. No tiene como unas doctrinas específicas, una creencia que seguir, ni siquiera algo en lo que tú puedas faltar si no lo crees, sino que para él todo lo que tú puedas creer, todo lo que para ti debas creer, está bien. No tiene una doctrina establecida, ni un libro que lo contenga, ¿no? Segundo, no tiene una estructura jerárquica como tal, no tiene una cabeza, después le siguen las personas que siguen la cabeza, sino que para ellos es todo igual. El tercero es que contiene un relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? No existe ni el bien ni el mal. Todo depende de la voluntad del hombre. Si para mí matar a un hombre está bien, pues está bien. Es lo que vemos mucho hoy en nuestra sociedad. Para la sociedad hoy en día no está mal que dos personas del mismo sexo se casen, tengan hijos, porque para ellos está bien, sino que no tienen la certeza de una sola verdad firme en la que ellos digan, no, eso verdaderamente está mal. Pues lo mismo para la nueva era, ¿no? Es un relativismo moral para lo que se centra que todo lo que el hombre quiera, todo para lo que el hombre en su desorden esté bien, es lo que él debe seguir y no hay nadie que le pueda decir lo contrario. Miren cuánto peligro empieza a encerrar esta corriente, ¿no? Empieza a encerrar muchos peligros porque cualquiera persona que tenga un desorden y quiera seguir ese desorden lo puede hacer libremente y no puede haber nadie que le diga que eso está mal porque ellos no tienen una verdad, para ellos todo está bien. Para ellos pensar en la maldad es crear fuerzas negativas. Entonces no existe el mal, no existe la necesidad de pensar en el mal porque eso te va a crear fuerzas negativas. Para ellos todo es el amor y debes seguir eso que tú piensas que tienes que seguir. Es muy peligroso. Y por último, no tiene un sistema religioso. Se sustenta en la constelación zodiacal y los signos, ¿no? Entonces, tiene ciertas características que vamos a empezar a describir más íntimamente, como para empezar nosotros a descubrir qué tipo de cosas hacen parte de esta corriente de la nueva era, ¿no? Uno de sus signos es que ellos se sustentan en la constelación zodiacal. Entonces hablan de 4 eras. La primera es la Tauro, recibe este nombre por la era en que los judíos adoraban a los becerros. Sigue la era de Aries, que es en el tiempo en el que los judíos empezaban a ofrecer los corderos. Sigue la época de Piscis, que para ellos es la era en la que nos encontramos. Es una era que está dominada por el cristianismo. Y para ellos esta era va a durar hasta el 2026. Después va a seguir la era de Acuario, que es un signo en la que aparece un hombre con un cántaro y un agua que se derrama, ¿no? Entonces esta era va a dejar de existir el cristianismo y para ellos va a empezar algo como una religión universal en la que todo fluye, todo cambia, no hay cosas fijas, no hay una verdad fija, no hay reglas fijas, sino que todo es como fluya, todo cambia, ¿no? Y finalmente desaparecerá el cristianismo. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que ofrece más íntimamente la nueva era, ¿no?
hay que saber que muchas almas o muchas personas prefieren irse detrás de estas doctrinas extrañas, como dice San Pablo, por atractivo a la sensibilidad, ¿no? Muchas personas piensan que la fe cristiana no es una religión completa, una fe completa, y que no les ofrece lo que ellos buscan, sino que se van entonces detrás de estas doctrinas esotéricas, buscando complacer su sensibilidad, ¿no? Buscando complacer las tres concupiscencias, aquellas mismas que rechazó nuestro Señor en el desierto: el deseo de tener, el deseo de poder, el deseo de placer, y se van en busca de su sensibilidad, dejando la solidez de nuestra fe cristiana, ¿no? Entonces van buscándose a sí mismos. Todos los que van detrás de esta doctrina en realidad es por querer buscarse a sí mismos y dejar de confiar en Dios para empezar a confiar en sí mismos y en los seres creados, en lo que el esoterismo muchas veces pone su confianza, en una mata de sábila, en las estrellas para los que leen el horóscopo, en las entidades del mundo, ¿no? Y dejar de buscar a Dios para buscarse a sí mismo. Entonces, ¿qué nos ofrece la nueva era? Lo primero es un encantamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que siguen la nueva era sienten una especial fascinación por las manifestaciones extraordinarias y por los seres paranormales, ¿no? Entonces, dentro de la nueva era, un tema muy tocado es aquel tema de los ángeles, ¿no? Pero no son los ángeles como nos lo enseña nuestra fe, que están divididos en 7 coros, que están delante de Dios, sirven a Dios sirven a Dios y a los hombres, pero en virtud de Dios, sino que es un tema que entra más en ángeles que buscan servirnos a nosotros mismos y que en vez de ofrecernos a Dios vienen a ofrecernos paz, estabilidad económica, estabilidad en las relaciones sociales, en el trabajo. Entonces, una regla para uno poder identificar cuando una cosa no es de Dios es ver si nos lleva directamente a Él o si nos lleva a las criaturas, ¿no? Un ángel sirve a Dios y es para Dios, fue creado de Dios y para Dios. Pero cuando en cambio vienen estas doctrinas extrañas que empiezan a decir que este ángel llamado así, cuando en las Sagradas Escrituras solamente conocemos los nombres de 3 arcángeles, que este ángel que se llama así va a darte esto si tú lo invocas así, y empieza a utilizar invocaciones extrañas para estos ángeles, entonces ahí conocemos que eso no es de Dios. Y aunque tal vez tengan manifestaciones exteriores, no olvidemos que el diablo también se sabe disfrazar de ángel de luz. También el diablo puede tener poderes, por decirlo así, exteriores para manifestarnos, para manifestarse él. Pero nunca debemos nunca nos podemos dejar llevar por estas manifestaciones exteriores si no nos conducen a Dios. Bien, lo segundo que nos pretende ofrecer es la armonía y la comprensión, ¿no? Algo acerca de las buenas vibraciones. Va basado mucho en Feng Shui, en el Feng Shui, que es la sintonía con la naturaleza y el cosmos, ¿no? Y esto es muy peligroso, ¿por qué? Porque empieza a entrar un poco la idea del panteísmo, que es una herejía, el pensar que Dios está en todas las cosas. Dios creó todas las cosas para nuestro bien, pero no está su presencia real, como lo está en la Eucaristía, en las cosas materiales, ¿no? En las cosas que nos rodean. Entonces, según la nueva era, debemos entrar en una armonía y comprensión con todas las cosas creadas, ¿no? Y sacar buenas vibraciones dentro de ellas, cuando sabemos que ellas nada nos pueden ofrecer. Otra cosa que nos sabe ofrecer la nueva era es alguna idea de una totalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Superar todas las formas de dualismo. Para ellos el dualismo erróneamente es la diferencia que existe entre el creador y la creación, entre el hombre y la naturaleza, entre el espíritu y la materia.
Entonces, estas diferencias que existen y que para ellos es un dualismo, cosas totalmente aparte, que no tienen relación alguna entre sí, debe desaparecer totalmente. Entonces, miren qué peligroso el decir que no hay diferencia entre el creador y la creación. Entonces, quiere decir que yo puedo ser Dios y que Dios puede ser yo. Quiere decir que la naturaleza, yo puedo ser naturaleza y que la naturaleza puede ser yo. Y que yo soy solamente espíritu o puedo ser solamente materia. Cualquier idea extraña puede entrar dentro de esta doctrina, ¿no? Y se fundamenta y pareciera que fuera verdad. Y lo más peligroso es que estas doctrinas, estas creencias no se quedan solamente en la teoría, sino que también tienen prácticas, invocaciones, ritos, cultos, que son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque contaminan el alma. Y porque si no es con Dios, quien está conmigo está en contra de mí, dice nuestro Señor en el Evangelio. Si no estás con Dios, si esos ritos, invocaciones que tú haces a seres superiores, esas cosas a las que tantas veces le ponemos confianza, la lectura de la mano, del ojo, del cabello, no estás buscando allí a Dios. Y entonces, ¿a quién? Si no es Dios, solamente puede ser el diablo. Entonces allí nuestra alma se empieza mucho a contaminar. Entonces vamos a hablar ahora acerca de las mentiras de la nueva era. Y esta se relaciona mucho acerca de las promesas que hizo Satanás a nuestros padres Adán y Eva cuando los tentó para comer el fruto del bien y el mal. ¿Qué dijo la serpiente? Lo primero que dijo es: no moriréis. La nueva era enseña la doctrina de la reencarnación. ¿Qué significa la reencarnación? Significa que el hombre muere en su cuerpo, pero su alma va exactamente igual. O sea, si Pedro murió, el cuerpo de Pedro está encerrado, pero el alma de Pedro vuela y se encarna en una vaca. Dependiendo qué tan bueno o qué tan malo haya sido en su vida, así será el cuerpo donde él se reencarnará. Si él fue muy bueno, se encarnará en un cuerpo más noble, pero si fue muy malo, se va a encarnar en una cucaracha. Entonces es un poco acerca de la doctrina de la reencarnación. No morirás jamás, como la doctrina, la promesa que hizo el diablo a Eva, ¿no? No morirán jamás. Cuando en nuestra verdad de nuestra fe católica, la Iglesia nos enseña en la resurrección. Cristo no se reencarnó, Cristo resucitó. En ese mismo cuerpo que sufrió en la cruz, fue ese mismo cuerpo que antes estaba lleno de ignominia por la afrentosa muerte que tuvo en la cruz, ahora está lleno de gloria en el cielo. Entonces no existe la reencarnación, existe la resurrección como nos enseña nuestra Iglesia. La segunda mentira que ellos enseñan es tener una salud y una vida dorada, ¿no? Para ellos la medicina tradicional, que solamente trata el cuerpo, es una medicina incompleta. ¿Por qué? Porque solamente trata el cuerpo y no trata con el alma. Entonces para ellos debe existir una medicina integral, que trate tanto tu alma como tu cuerpo. Entonces empieza a tratar con lo que es la holística, la acupuntura, la homeopatía, que sana tu cuerpo y tu alma. Entonces, ¿qué piensan ellos? Erróneamente, que debes de llenarte de buenas energías, porque la enfermedad, para ellos el sufrimiento es algo que el hombre no puede existir, es un oprobio tener enfermedad. Si tienes enfermedad está lleno de malas energías. Entonces tienes de empezar a llenarte con buenas energías, estar en paz con el cosmos, pero todo esto es erróneo, porque empiezan a sacar a Dios para llenarte de ti mismo y de doctrinas que no existen. Las energías, las buenas vibraciones, el paz con el cosmos, empieza a tener una relación más hombre-naturaleza, hombre-creación, y empiezan a sacar la relación hombre-Dios. Entonces ya no necesitas tener a Dios para sanarte, porque lo puedes hacer por ti mismo, te basta a ti mismo. Basta que tengas buenas energías, buenos pensamientos, que empieces a sacar todo lo malo y empieces a recibir buenas energías. Todo esto es erróneo. Entonces es algo que tenemos que tener claro, y además rechazar toda práctica como las que acabo de mencionar que nos dirijan a esto, ¿no?
Muchas veces también podemos caer mucho en aquello de la medicina naturista. No está mal utilizar la creación que Dios nos ha dado o ciertas plantas medicinales que tienen propiedades medicinales en ellas para sanarnos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está mal? Creer que en virtud de esa planta o por el poder recibido esa planta yo me sano. Es algo que Dios creó y que tiene una propiedad en su química que trabaja en contra de la enfermedad. Pero no es que tenga un poder sobrenatural o una buena energía que me sane. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Su siguiente mentira es aquella que dijo el diablo: se os abrirán los ojos, ¿no? Que es irse mucho por el esoterismo, el espiritismo, la adivinación, conocer lo oculto, ¿no? Conocer aquello que es misterioso. Conocer lo pasado, conocer lo futuro, para empezar a manejarlo, para tener influencia dentro de él. Entonces, contra la mentira de que se os abrirán los ojos, tenemos Deuteronomio 18:10. ¿Qué nos dice esta cita bíblica? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni el agoreo, ni el sortilegio, ni hechicerías. Dios es un Dios celoso que quiere nuestras almas para Él. Este tipo de magias, de hechicerías, de sortilegios y adivinaciones no nos llevan directamente a Dios, sino que nos desvían en Él, para empezar a poner nuestra confianza en las cosas materiales y empezar a trabajar lo que supuestamente no va a ser nuestro futuro, cuando sabemos que todo nuestro ser, nuestro pasado, nuestro presente y futuro está en las manos de Dios. Entonces no hay que desviarnos para poner nuestro amor, nuestro afecto en estas cosas que nos desvían directamente de Dios. Y contra la mentira de que no moriremos, tenemos Hebreos 9:27, que nos enseña: el hombre muere una sola vez y después viene para el juicio. Y la última mentira es: seréis como dioses. Es mismo que dice el diablo, ¿no? Entonces, la nueva era compara a Dios como una energía, ¿no? Para ellos Dios es una energía, una vibración. Entonces, la energía, para ellos existe energía positiva y energía negativa, ¿no? Todo esto es erróneo. Entonces, para ellos todo lo que existe es Dios. No tienen la referencia, la verdad de quién es Dios verdaderamente, que es un ser todopoderoso en la Trinidad, que nos ha creado en Él y para Él, que todo lo controla, que todo está en sus manos, que es omnipotente, omnisapiente, omnisciente, sino que es una simple energía, una vibración más como todas las que hay. Y entonces, en todo está Dios, todo es Dios. Si tú quieres que Dios sea el pan, tu Dios va a ser el pan. Y en Él puedes poner toda tu confianza, rinde culto al pan, porque eso es lo que hacen, a una planta, a un Dios que ellos mismos crean. Entonces, contra esto tenemos que tener mucha firmeza, ¿no? Y conoceréis el bien y el mal, ¿no? La última mentira. Y esto es guiándose mucho con el relativismo moral, ¿no? El bien y el mal es lo que yo decida. Bien, entonces vamos a describir cuáles son las etapas por las cuales una persona que empieza a tener estas prácticas muchas veces sin darse cuenta, empieza a avanzar, ¿no? La primera etapa es iglesia, ¿no? Cristo sí. Empieza a sacar los sacramentos. ¿Por qué? Porque la iglesia sí tiene los mandamientos y sí tiene pecados y fallas en uno de los mandamientos de Dios. Entonces, para ellos el pecado sería una energía negativa que te contamina. Entonces tienes que deshacerte de la iglesia, no sirve nada la iglesia. Entonces, quédate simplemente con Cristo. Mira, saca la iglesia, que la iglesia es de hombres, puede ser una mentira que empieza a crecer en nosotros, que es de hombres, que te reprime, que te da malas energías, y quédate con Dios, con Cristo simplemente, quédate con Cristo. Entonces empezamos a sacar los sacramentos por los cuales nos viene la gracia, por los cuales crecemos en íntima unión con Dios, para quedarnos simplemente con Cristo. Entonces nos basta tener a Cristo, nos basta confesarnos directamente con Cristo sin la necesidad del sacerdote que Él instituyó para el perdón de los pecados. Nos basta tener oración con Dios sin necesidad de la Eucaristía.
nos basta simplemente tener a Cristo y sacamos a su iglesia, sin darnos cuenta que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Y que si nos quedamos simplemente con Cristo y dejamos a la iglesia, es como si estuviéramos desmembrando el cuerpo, ¿no? Quedamos con la cabeza y sin el cuerpo y te quedas con nada porque no puedes separar a Cristo de su cuerpo. Entonces, la siguiente etapa sería Cristo no, Dios sí. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz te exige, ¿no? Cristo en su evangelio nos enseña. Entonces, si nos quedamos simplemente con Cristo, Él igualmente te va a seguir exigiendo y te va a seguir reprimiendo, según ellos, ¿no? Entonces, quédate simplemente con la idea de Dios. Con la idea de Dios. Saquemos a Cristo, quédate solamente con la idea de Dios. Y esto aquí empieza a entrar mucho más peligro todavía, porque aquí conviertes en Dios lo que tú quieras. La siguiente etapa sería Dios no y yo sí. Entonces ya cuando te empiezas a entrar en las prácticas, en los cultos que ellos hacen, empiezas a sacar totalmente la idea de Dios y te quedas contigo. ¿Por qué? Porque te bastas a ti mismo, porque en ti están todas las energías, todo lo que necesitas, ¿no? Entonces es muy peligroso este tipo de doctrina, porque te quedas terminando con el hombre mismo o simplemente con el diablo y sacas totalmente a Dios, sales de la comunión de la iglesia por caer en el pecado. Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿no? Para no caer jamás en este tipo de doctrinas y rechazarla en su totalidad. No nos podemos quedar, es que esta práctica de la nueva era me gusta un poquito, me gusta poner sábila en mi casa, un incienso que vuela para que traiga paz y sabiduría a mi casa, es que a mí me gusta todavía, no sé, correr con la maleta en fin de año para que me traiga suerte, ese tipo de creencias que muchas veces compartimos en nuestro corazón, pero que no son Dios. Entonces hay que rechazarla en su totalidad. Cristo murió en la cruz para ganarnos totalmente. Solamente Dios es quien merece nuestra confianza, nuestro abandono, nuestra entrega, nuestra preocupación, toda nuestra vida solamente la merece Dios, porque nadie se ha sacrificado y nadie ha muerto por ti como Él. Entonces no podemos dejar que este tipo de creencias ocupen ni siquiera una pequeña partecita de nuestro corazón. ¿Ah? Entonces hay que empezar a sacar de nuestra casa, de nuestros hogares, de nuestras costumbres, todo aquello que sabemos que pertenece a esto. ¿Ah? Y quedarnos solamente con Dios y saber que Él nos ha dado la gracia. Y saber que si Él te ha llamado a seguirlo, te ha dado toda la gracia para dejar todo esto que vamos a tener que dejar. Bien, finalmente voy a leer literalmente un texto, una reflexión que hace su santidad San Juan Pablo II en una reflexión acerca de la nueva era llamada Jesucristo, portador del agua viva, que vamos a enviar a sus correos para que puedan leerla, ¿no? Él explica mucho más profundamente y mucho más doctrinalmente en visión de la iglesia la nueva era, ¿no? Es muy buena y les recomendamos mucho que la lean. Yo voy a leer el último párrafo acerca de la espiritualidad de la iglesia y la espiritualidad de la nueva era, porque aquí se ve totalmente la contrarresta totalmente la nueva era y nuestra fe cristiana y cómo no se pueden compartir, ¿no? Yo no puedo ser cristiano y tener creencias nueva era, ¿no? Pues sí, ellos podrían creer las creencias de la nueva era y tener algunas cosas cristianas, pero entonces no está siendo cristiano. Entonces voy a leer literalmente esta parte. Para los cristianos, la vida espiritual consiste en una relación con Dios que se va haciendo cada vez más profunda con la ayuda de la gracia. Es en un proceso que ilumina también la relación con nuestros hermanos, ¿no? No es una relación, la relación con Dios naturalmente o inmediatamente o por consecuencia me va a ayudar también a mejorar la vida con mis hermanos, no es simplemente encerrarme en mí misma, ¿no? Sino que también me lleva a la vida de caridad, ¿no? En cambio, para la nueva era, la espiritualidad significa experimentar estados de conciencia, ¿no? Dominados por un sentido de armonía y fusión con el todo.
Así, mística no se refiere al encuentro con Dios trascendente en la plenitud del amor, sino una experiencia provocada por un volverse sobre sí mismo, un sentimiento exaltante de estar en comunión con el universo, de dejar que la propia voluntad se hunda en el gran océano del ser. Esta distinción fundamental es evidente en todos los niveles de comparación entre la mística cristiana y la mística de la nueva era. El método de purificación de la nueva era se basa en la conciencia del malestar o de la alteración, que ha de ser vencido mediante la inmersión en el todo. Para convertirse, una persona necesita hacer uso de técnicas que conducen a una experiencia de iluminación. Eso transforma la conciencia de la persona y le abre el contacto con la divinidad, que se entiende como la esencia más profunda de la realidad. Las técnicas y los métodos que se ofrecen en ese sistema religioso inmanentista que carece del concepto de Dios como persona proceden desde abajo, ¿no? Aunque implican un descenso hasta las profundidades del propio corazón o de la propia alma, construyen una empresa únicamente humana, ¿no? Esencialmente humana, por parte de la persona que busca elevarse hasta la divinidad mediante sus propios esfuerzos. Esto es muy peligroso. Con frecuencia es un ascenso del nivel de conciencia hasta que se entiende como una percepción liberadora del Dios interior, ¿no? Es desde abajo, como va desde abajo elevándose hacia llegar al Dios interior, pero partiendo todo desde nosotros mismos. He ahí el peligro de la nueva era, que saca a Dios totalmente de ti, saca a Dios totalmente y a su iglesia. En cambio, contrario a esto, nosotros sabemos que sin Dios nada podemos y que necesitamos totalmente la ayuda de la gracia para salvarnos. Nadie puede salvarse a sí mismo por su propia fuerza. Necesitamos de Dios, necesitamos de su salvación, necesitamos de Cristo y de su iglesia, de los sacramentos, de la cruz, del perdón, de la confesión, de la Eucaristía. Dios no hace cosas innecesarias. Y si no fuera necesario, todo lo que Cristo nos ha enseñado y nos ha dejado en su iglesia, no lo habría hecho simplemente. Pero en cambio, el hecho de que Dios nos haya dejado, ya nos demuestra la necesidad que tenemos de ellos. Entonces no podemos dejar llenarnos de doctrinas que saquen lo que Cristo nos ha dejado. Antes, al contrario, ¿no? Tenemos que estar firmes en la verdad, ser católicos, seguros en la verdad que Cristo les ha dejado y no dejarnos engañar por doctrinas llamativas y extrañas, como dice San Pablo. Entonces, en este día pidámosle a Nuestra Señora que nos alcance inmensamente la gracia de permanecer fieles a Cristo y de nunca dejarnos llevar por algo que nos separe de Él, ni por la cosa más mínima. Especialmente, ascéticamente, tenemos que hacer renuncia de todo aquello que sabemos que pertenece a esta doctrina. Aunque nos cueste, aunque nos cuesta mucha la confianza en ellos, tenemos que hacerlo porque nadie puede servir a Dios y al dinero. Nadie puede poner el corazón totalmente en Dios si sigue poniendo el corazón en estas cosas humanas, en estas cosas que verdaderamente pertenecen totalmente al diablo. Entonces pidámosle esta gracia a Nuestra Señora y confíen mucho en ella, que si ella los quiere para ella, va a dar totalmente la gracia que ustedes necesitan para dejar todo aquello que los aleje de Dios. Que viva siempre el corazón de nuestra Reina y que triunfe en todos los hombres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.